El símbolo más reconocible de España no nació como tradición, no nació como mito, no nació como acto patriótico. Nació como un anuncio de brandy. Sí, de brandy veterano. Fue diseñado para vender alcohol al borde de las carreteras. Y la empresa que lo encargó había sido fundada por un comerciante inglés, así como lo oyes. 1956. España vive bajo la dictadura de Francisco Franco. Los símbolos nacionales están cuidadosamente controlados. La bandera, el escudo, el relato histórico. Nada que represente a la nación queda al azar. Y sin embargo, una silueta negra empieza a repetirse en el paisaje. Nadie la presenta como símbolo, nadie la impone como identidad, pero década tras década, acaba representando a España en carreteras, camisetas y estadios. ¿Cómo un simple anuncio terminó convirtiéndose en símbolo nacional? Y aquí es donde la historia empieza de verdad. Aunque la historia que te voy a contar ahora daría para un vídeo entero, te la resumo rápidamente. En 1772, un comerciante británico llamado Thomas Osborne Mann llega al puerto de Santa María. No viene buscando inspiración cultural, viene buscando negocio. El vino de Jerez era uno de los productos más codiciados por el mercado británico. Cádiz era un enclave estratégico entre Europa y América. Allí funda lo que con el tiempo se convertirá en Grupo Osborne, una empresa profundamente ligada al sur de España, pero con origen extranjero. Y esa contradicción, siglos después, sería parte del misterio. Durante casi 2 siglos, la familia crece exportando vinos y brandy, hasta que en los años 50 necesita algo diferente. Un inglés creando la silueta de España. Irónico, ¿verdad? Si quieres su historia completa, dímelo. Pero ahora volvamos a la carretera. España empieza a cambiar. El país entra en una fase de modernización económica. Se desarrollan planes industriales. El turismo comienza a crecer. Más coches circulan, más familias viajan y España se llena de carreteras. La red nacional se amplía para conectar ciudades, puertos e industrias. La movilidad aumenta y las carreteras se convierten en escaparates. Un cartel ya no se ve una vez, se ve cada fin de semana, cada verano, cada generación. Y ahí aparece el toro. El encargo recae en el diseñador Manuel Prieto. No era un creativo cualquiera. Había sido uno de los grandes nombres del cartelismo español del siglo XX. Sabía cómo convertir una imagen en algo imposible de ignorar. Osborne no buscaba arte, buscaba impacto. No se le pide un símbolo nacional, se le pide vender el brandy veterano. El primer toro era un cartel, llevaba el nombre de la marca, era publicidad directa. Pero con el tiempo la figura se simplifica, pierde texto, pierde detalle, y cuanto menos decía, más poderosa se volvía. Una estructura metálica de hasta 14 metros de altura. Cada toro pesaba varias toneladas. Se instala en colinas estratégicas, visibles a kilómetros. No es un cartel más, es una presencia física en el paisaje. Durante décadas, se colocan decenas por toda España. Si conduces cientos de kilómetros y lo ves una y otra vez, deja de parecer publicidad, empieza a parecer territorio. Y aquí es donde la historia se tuerce. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer artificial, se vuelve normal, se vuelve recuerdo, se vuelve paisaje. Y ahora viene la parte que nadie esperaba. En 1988, la nueva Ley General de Carreteras prohíbe la publicidad visible desde las vías públicas. Muchas vallas desaparecen, marcas desmontadas, estructuras retiradas. El toro debía desaparecer. Y durante un tiempo, parecía que lo haría. Muchos carteles publicitarios fueron retirados. El toro también estaba en la lista, y muchos de ellos fueron desmontados del paisaje. Pero algo había cambiado. Para muchos ya no era un anuncio, era parte del paisaje español.
Se elimina el nombre veterano. Se deja solo la silueta, despojado de marca, pero no de presencia. El caso llega a los tribunales y en 1997 el Tribunal Supremo permite que el toro permanezca por su valor cultural y artístico. La paradoja es evidente. El Estado, que prohíbe la publicidad, termina protegiendo lo que nació como publicidad, porque esto ya no iba de una marca, iba de lo que la gente había decidido asumir como propio. Empieza a pertenecer más al imaginario colectivo y menos a la empresa que los creó. Y si te interesan este tipo de historias, suscríbete, activa la campanita y compártelo. A partir de ahí ocurre algo aún más interesante. El toro empieza a aparecer en pegatinas, en camisetas, en banderas y en eventos deportivos. Ya no representa a una marca, representa algo mucho más amplio, algo propio. Representa a España. Lo más llamativo es que esta transformación ocurrió sin campañas institucionales, sin decretos oficiales y sin diseño político. Solo hizo falta repetición, tiempo y aceptación. La psicología social es clara. Lo que vemos desde la infancia se normaliza. Personas que crecieron viendo el toro en las carreteras lo asumieron como parte natural del paisaje. No recuerdan cuándo apareció ni saben qué marca anunciaba realmente. Y cuando una generación crece con una imagen, rara vez se pregunta de dónde viene. El origen comercial se diluye, la intención inicial se olvida y el contexto desaparece. Es lo que llamamos transferencia simbólica. La imagen deja de pertenecer a una empresa y pasa a pertenecer al pueblo. Lo que empezó como una estrategia publicitaria termina convertido en una tradición incuestionable. Y aquí es donde la historia deja de ser puramente española, porque no es un fenómeno aislado. El mecanismo es universal. Piensa en el tío Sam en Estados Unidos, que nació como propaganda, en la Marianne francesa o en el muñeco de Michelin, que empezó anunciando neumáticos. Figuras que hoy parecen eternas, pero que nacieron en contextos muy concretos y diferentes. Porque en el fondo, esto no va de un toro, va de cómo se fabrica un símbolo y de cómo el olvido generacional, el pasado se diluye hasta pensar que siempre fue así, tal y como lo ves hoy. Cuando una imagen sobrevive lo suficiente y se vuelve irrelevante su intención original, deja de necesitar explicación. Simplemente se convierte en algo más grande. El toro no fue concebido como símbolo nacional. No nació de una tradición milenaria. No fue impuesto por el Estado. Fue un anuncio. Un anuncio que sobrevivió a las leyes, a los cambios políticos y a su propio propósito comercial. Y terminó convirtiéndose en identidad. Si un cartel de brandy pudo transformarse en símbolo de un país, ¿cuántas otras cosas que creemos eternas empezaron simplemente como marketing? Te leo en comentarios.